Buenos días. Bueno, continuando con esta serie sobre la oración de Jesús, el Padre Nuestro, vamos a estar ya en esta ocasión, este domingo, ya estoy casi por terminar con esta última petición que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y que es: líbranos de tentación, líbranos del mal, protégenos. ¿Qué significa esto? Entonces, yo creo que un capítulo del Antiguo Testamento que nos puede dar mucha luz acerca de qué significa esto es el pasaje de Daniel 3. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 3 y voy a hacer lectura de los versículos del 13 al 30 en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué significa? Que Dios nos libre del mal, sobre todo al estar pensando en todas las situaciones que nos rodean, al encender las noticias, el noticiero y todo lo que vemos. ¿Qué significa esta oración para nosotros? Dice así: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, y que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí este domingo juntos. Los que estamos aquí, los que están también en sus casas, gracias por la tecnología
para que puedan también que estemos juntos en espíritu, para alabarte, para adorarte a ti, a un Dios como no hay otro Dios. Eres un Dios tan grande, un Dios de misericordia, es un Dios que nos libra, un Dios que nos libra todavía de un horno más real, un horno de fuego más real que es la muerte misma. Padre, ayúdanos a entender esta parte de la oración de Jesús. Te pedimos que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver la maravilla de tu palabra y que podamos aplicarla a nuestros corazones, que podamos ser renovados esta mañana, que podamos ser transformados y que tú nos uses también para transformar nuestras comunidades, nuestras ciudades en donde estemos. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un pasaje que yo creo que todos vimos y estuvimos en la escuela dominical, ¿verdad? Este pasaje de los amigos de Daniel en el horno. Bueno, vivimos en un mundo hostil, lleno de dolor y sufrimiento, y pues no podemos negarlo. Pero en nuestro mundo moderno, este mundo occidental, hemos sido muy ingenuos cuando tratamos el tema del sufrimiento o del dolor. Porque por un lado nos conmociona cuando estamos en medio de las pruebas, en medio del dolor, pensando que sufrimos ya sea por culpa de factores al azar, fortuitos, o ya sea por culpa de alguien. O por otro lado, tratamos de manejar el sufrimiento negándolo, usando métodos anestésicos como filosofías orientales, que nos dicen que el dolor y la maldad son meramente una ilusión. Pero sin embargo, sabemos que en la realidad el sufrimiento duele, nos desconcierta, nos deja con muchas preguntas. Y Jesús no pasa por alto nuestra fragilidad y nos invita en oración a ir con nuestro Padre y pedirle que Él nos ayude en medio de nuestras pruebas, que nos libre de ellas, porque Él es un Padre lleno de compasión que desea que procesemos nuestro dolor juntamente con Él. No sé si recuerdas cuando de niño o niña ibas al regazo de tu madre o padre para llorar y recibir consuelo allí. Bueno, este pasaje el profeta Daniel narra un suceso histórico, algo que realmente sucedió unos 600 años antes de Jesús. Y la situación de estos chicos enfrentando un horno de fuego no era nada alentadora, era totalmente terrible. Pero encontramos en estos tres jóvenes una confianza sorprendente en Dios en medio de una prueba totalmente terrible. Literalmente una prueba de fuego. Es posible que nosotros podamos desarrollar esa misma confianza y entereza como estos jóvenes. ¿Y cómo es que podemos orar con esta misma confianza de que Dios nos libre de las pruebas, que nos libre del mal? Bueno, este pasaje de Daniel nos ayuda a ver tres realidades que necesitamos confrontar. Número 1 es la realidad de la opresión. Número 2, la realidad del sufrimiento. Y número 3, la realidad de una promesa. La realidad de la opresión. Así que, ¿qué está ocurriendo en este pasaje? Bueno, sabemos que el reino de Israel fue sometido por el gran imperio de Babilonia. Así que todo el esplendor y toda la grandeza del pueblo de Dios fue reducido a escombros. Todas las profecías sobre el exilio se estaban cumpliendo, ya que el pueblo de Israel seguía en desobediencia a Dios, al ir tras otros ídolos, abrazando otros dioses. Y Daniel era un joven hebreo de sangre noble que fue exiliado a Babilonia junto con otros nobles y miembros de la realeza israelita. Él vivió en la corte de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor y posteriormente él se convirtió en gobernador de toda esa provincia de Babilonia. Y después de que cayó el imperio babilonio, estuvo sirviendo al imperio medo-persa bajo el reinado de Darío y Ciro. Y los jóvenes que vemos en esta historia, Sadrach, Mesach y Abednego, eran también jóvenes israelitas, amigos de Daniel. Sus nombres verdaderos eran Ananías, Misael y Azarías, pero sus nombres fueron cambiados por el nombre de dioses babilonios. Y el nombre de Daniel también fue cambiado a Belsasar, que era el nombre del dios de Nabucodonosor. Pero es interesante ver que todos estos jóvenes hallaron gracia en la corte del imperio y por lo tanto se convirtieron en funcionarios del gobierno. Estos jóvenes no estaban en un pequeño enclave espiritual retirado del mundo, no, sino que ellos junto con Daniel estaban profundamente involucrados en la cultura de Babilonia.
habían recibido una alta educación en Babilonia, trabajaban en el gobierno, por lo cual estaban muy comprometidos con su nueva ciudad. Y también, ¿qué sabemos de Babilonia? Bueno, que como imperio era una sociedad pluralista, era un imperio multinacional y multiétnico. Había gente de muchos pueblos, naciones, lenguas, como nos dice el versículo 4, que no leí de este mismo capítulo. Así que tenemos un caldo de diferentes culturas, por lo cual cada uno pues tenía sus diferentes convicciones, sus diferentes dioses y religiones. Pero ¿qué nos dice el pasaje? Que Nabucodonosor impuso una ley de que todos pusieran todas sus religiones y valores y convicciones a un lado y que adoraran a los dioses babilonios en público. Lo que básicamente les estaba diciendo es, claro que puedes adorar a tu Dios en privado, pero en público tenéis que arrodillarte a mi imagen. Tienes que mostrar lealtad a mi imperio, a la cultura, arrodillándote a la estatua de oro. De lo contrario, tenéis que enfrentar la muerte en un horno de fuego. Y nos dice la narrativa que la corte real de Nabucodonosor acusó a los amigos de Daniel de no obedecer la ley. Y estos jóvenes entonces fueron confrontados con la opresión del pluralismo, que nos dice lo mismo hoy en día. Lo que nos dice es, podéis hacer lo que quieras en privado, pero en público tienes que rendirte a lo que dicta la cultura. Vemos entonces que en nuestra sociedad actual reina un relativismo moral. Y esto es una gran opresión que distorsiona todas las cosas. Por ejemplo, nos escandalizamos de casos de abusos de poder de los políticos o casos de esclavitud de personas vulnerables, actos de corrupción, abuso infantil. Vemos las noticias y todo esto claramente nos conmociona. Pero luego vemos que toda esta maldad es la consecuencia de vivir en lo que la sociedad me dice que yo necesito. Me dice que tengo que arrodillarme a diferentes dioses para yo llegar a ser alguien. Tengo que rendirme al poder, tengo que rendirme al dinero, al sexo, al renombre. Estos son los nuevos dioses. Esta es la nueva imagen de oro. Así que la presión social, como podemos ver, se vuelve demasiado enorme. Por ejemplo, ¿qué me dice la sociedad de que, bueno, tengo que perder mi virginidad antes del matrimonio? O que tengo que exagerar mi currículum para poder impresionar a alguien y conseguir empleo más rápido, o que tengo que mentir para salir de un aprieto, o adornar mi declaración de Hacienda para pagar menos impuestos, o me endeudo para poder comprar el coche del año o el iPhone del año. Así que podéis ver que fácilmente somos seducidos ante esta opresión del mundo. Sin embargo, vemos en estos jóvenes hebreos convicción y principios. Ellos se resistieron a la opresión, pero sabían todas las consecuencias de sus convicciones. Irían al horno de fuego. No había otra salida. En la antigüedad, los hornos de fuego o el fuego mismo simbolizaban prueba o adversidad. Pero sin embargo, estos chicos pasarían por el fuego. Literalmente una prueba tan grande, por lo que inevitablemente morirían por sus convicciones. El rey les dijo claramente, si no adoráis la imagen, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Pero tenemos ante nosotros la más grande declaración y respuesta que podemos encontrar en la Biblia ante esto. Y los chicos le dijeron, no necesitamos darte una respuesta acerca de esto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Recordemos de nuevo que estos chicos son funcionarios importantes del imperio de Babilonia, educados en la cultura, en la lengua, en la ciencia de su nueva ciudad. Ellos amaban la ciudad, oraban por ella, trabajaban por la prosperidad y participaban en las actividades culturales y económicas de su nueva ciudad, tal como el profeta Jeremías les había pedido a todos los exiliados, como encontramos en Jeremías 29. Así que estos muchachos no eran unos simples mojigatos, no eran unos exagerados religiosos.
Pero cuando se les pidió que privatizaran sus convicciones, su fe, ellos le dijeron al rey, no vamos a adorar a tu imagen y no nos importan las consecuencias. Wow, esto es ser muy valiente. Es estar bajo la opresión cultural y terminar el día con un golpe en la nariz, ensangrentados. Si nunca resistimos la opresión, vamos a acabar por rendirnos. Así que la realidad de la opresión y las tentaciones que encontramos en nuestro mundo son totalmente muy fuertes. Pero Jesús, amigos, nos anima y nos dice en la oración del Padre Nuestro, amigos, orad a mi Padre, acercaros a Él y decirle, Padre, no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Protégenos por tu gran fidelidad. Así que tenemos la realidad de la opresión. Ahí la realidad, la otra es del sufrimiento. Sabemos que las pruebas no son solamente por presión social, sino que también estamos en medio de situaciones en las cuales nosotros no tenemos ni un mínimo de control. Vivimos en medio de enfermedades, de desastres naturales, de guerras, situaciones mundiales que nos dejan perplejos. Ahora mismo estamos en medio de esta pandemia global que está afectando cada día la economía y la salud, las emociones, la sociedad en general. Y todas estas cosas nos muestran esa realidad de que vivimos en un mundo caído, de que nuestro pecado impacta cada área de la vida. Pero todo esto no tenía que ser así. Vivimos en medio del sufrimiento, el cual es tan real, es tan palpable. No es una ilusión. Así que no podemos negar el sufrimiento y la maldad, sino que de alguna manera tenemos que confrontarlos. El apóstol Pablo nos dice en lo que escribió en una carta a los creyentes de la iglesia de Éfeso en el siglo I, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Él nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración. Así que tenemos 3 enemigos al acecho contra nosotros. A veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos y caemos ante ellos. Uno es el mundo. Otro es nuestra carne, nosotros mismos. Y el otro enemigo es Satanás. Así que el sufrimiento es real y la lucha es sin cuartel. Así que, amigos, ¿cuál es tu horno de fuego? ¿Cuáles son las adversidades que estás enfrentando? Porque sentimos el calor de las llamas que nos sofocan. Estos chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se rindieron ante el mundo ni ante su propia debilidad, pero todavía algo más fuerte a lo cual ellos no cedieron fueron a las fuerzas malignas y espirituales de las cuales nos habla Pablo en Efesios 6. El rey les dijo a los chicos, no hay ningún Dios que los pueda salvar de mi mano. No hay nada tan arrogante y tan despiadado como esta declaración, porque el rey se está poniendo en lugar de Dios, pensando que él tiene todo el dominio y todo el poder, incluso que tiene en sus manos la vida de estos chicos. Y encontramos cómo la arrogancia fue el primer pecado del hombre y la mujer en el jardín del Edén. La serpiente les dijo que ellos podían ser dioses si comían del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Ellos cedieron ante el enemigo antiguo y al final todo se desplomó. Y en la caída entró en nuestro mundo la prueba más grande. Una prueba mucho más poderosa que el horno de fuego. Una prueba en la cual tú y yo, tarde o temprano, tendremos que afrontar. ¿Y cuál es la muerte? ¿Qué nos puede librar de la muerte? Pero es interesante ver cómo los jóvenes contestaron al rey con cortesía, pero también con contundencia, al saber de su suerte. Y le dijeron, no hace falta que nos defendamos ante ti. Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Pero sí de tu mano, oh rey, nos librará. Estos hombres estaban contemplando algo más que el horno de fuego. Ellos estaban contemplando todas las promesas de Dios al pueblo de Israel desde tiempos pasados.
Estaban contemplando toda la fidelidad y amor de Dios hacia ellos, de cómo habían sido rescatados innumerables veces de la esclavitud, del hambre, de peste, de guerras, pero todavía rescatados de la muerte misma. Ellos sabían que la muerte era solamente un estado de transición hacia la verdadera vida. Si hay un sufrimiento, hay todavía una mayor esperanza en el porvenir. Algo que es de peso, algo que es glorioso. Así que ellos sabían que Dios podría librarlos del horno, pero si no, aún así, ellos serían librados de la mano del rey y despertarían en la gloria que nosotros anhelamos. ¿Pero es esto cierto? Porque vemos que la muerte nos arrebata seres queridos, que nos sacude de manera espantosa. Así que, ¿cómo podemos tener esta misma interés y confianza que estos muchachos? Bueno, es que ellos estaban viendo una promesa por venir. En el jardín del Edén, Dios hizo una promesa tan grande con Eva de que de su simiente vendría el prometido, que acabaría de una vez por todas con la maldad para librarnos de ella. Y ese prometido haría todas las cosas nuevas como deberían de ser. Y es ese Mesías que Israel estaba esperando. Y este Mesías pasó por el más horrendo horno de llamas para consumar nuestro rescate. Así que la realidad del sufrimiento, pero la realidad de esta gran promesa. Y nos sigue diciendo el relato de Daniel que la respuesta de los jóvenes enfureció de tal manera al rey que su rostro se desfiguró. En medio de toda su furia mandó traer a sus soldados más valientes para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los echaran al horno de fuego ardiente. Pero así como caliente estaba el rey en su ira, de esa misma manera mandó calentar el horno 7 veces más. Así que nada ni nadie salvaría a estos jóvenes de su mano. Pero para su sorpresa, la llama de fuego mató a los soldados que los echaron, mientras que estos jóvenes cayeron al horno y nada les pasó. Dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Así que si el rostro de Nabucodonosor se desfiguró en toda su furia, bueno, ahora estaba mucho más desfigurado en su espanto al ver un asombroso milagro. Porque sus hombres más valientes, más fuertes, murieron instantáneamente. Mientras que estos 3 chicos estaban en el horno y nos dice que se estaban paseando. Pero todavía el rey estaba viendo que alguien mucho más grande que él mismo, mucho más grande que estos jóvenes, estaba también con ellos en el horno. Dios no solamente los estaba librando del horno, de la mano del rey, de la muerte misma, sino que Dios mismo estaba con ellos allí. El profeta Isaías, muchos años atrás de este acontecimiento, escribió de parte de Dios: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Así que la promesa de Dios, esa promesa en el Edén, estaba en medio de la más horrible prueba de estos 3 jóvenes. Estaba en medio del horno de fuego. Pero maravillosamente, 600 años después, esa misma promesa, la cual fue dada a Eva en el Edén, vendría a nosotros en forma de hombre para todavía vencer el más grande horno en llamas que tenemos que enfrentar tú y yo, a la muerte. Jonathan Edwards, el gran teólogo americano del siglo XVIII, escribió un maravilloso sermón que se llama La agonía de Cristo, y habla sobre el episodio de Jesús en el Getsemaní. Porque recuerdas cómo en el jardín del Getsemaní Jesús estaba orando y estaba luchando y sudando grandes gotas de sangre. Jesús estaba en una tremenda agonía. Y parafraseando a Edwards, esto es lo que decía en su sermón:
Jesús tenía una vista cercana del horno de la ira divina de Dios, en el que estaba a punto de ser lanzado. Un horno mucho más terrible que el horno de Nabucodonosor. Jesús fue llevado al jardín y vio las llamas furiosas. Vio el resplandor de su calor por saber lo que estaba a punto de sufrir. Esto fue lo que le llenó su alma de tristeza y oscuridad. Esta visión terrible lo abrumó a lo sumo. Amigos, vivimos en un mundo que no tiene por qué ser así. Y vivimos en una agonía porque estamos separados del autor de la vida, de Dios mismo. Fuimos creados para estar por siempre en la presencia de nuestro Padre eterno, pero por nuestro pecado estamos lejos de Él, estamos lejos de casa, estamos exiliados. Perder la presencia de Dios significa estar en agonía, en sufrimiento. Es el infierno mismo, es un horno en llamas. Jesús mismo estuvo en el horno con estos 3 jóvenes, pero Jesús todavía decidió pasar por un fuego más terrible por amor a nosotros, para llevarnos de nuevo a casa, de nuevo con Dios. Cuando confiamos en Jesús y en su cruz, Él nos promete estar siempre con nosotros en medio de nuestras dificultades, pero todavía promete estar con nosotros en la muerte, para que cuando despertemos estemos en sus brazos, en medio de un deleite eterno y gozo que todavía no podemos imaginar. Así que Jesús es esta gran promesa y quien nos alienta a que estemos orando todavía con más pasión en medio de las seducciones del mundo, en medio de los ataques espirituales, en medio de las amenazas de pandemia o de guerras, en medio de todo. Jesús nos anima a orar: papá, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que, amigo o amiga, si ya has puesto tu fe en Jesús, Él ya te ha librado el día de hoy del más terrible horno en llamas. Sigue confiando en Él, confía en su amor. Ya para terminar, y antes de orar, hay unas preguntas de reflexión para los que quieran todavía pues masticar un poquito esto. Una es: ¿cuál es la estatua de oro de este tiempo? La segunda pregunta es: ¿puedes pensar en algunas pruebas que te dejan en agonía, o lo que es tu horno en llamas? La otra pregunta es: ¿el saber que Jesús está contigo en medio del horno de fuego te da confianza? Y número 4, ¿en qué maneras puedes dar ánimo a otros que están pasando momentos difíciles? Oremos. Padre, muchas gracias, porque tú nos enseñas a orar, como vemos en Mateo 6. Necesitamos aprender de ti, Jesús, cómo orar. Necesitamos orar. Y gracias también porque podemos ver en esta parte, en esta petición, acerca de cómo tú estás con nosotros en medio de todas nuestras pruebas, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestro quebranto. Tú nos libras de todo esto, pero todavía nos has librado de algo mucho más fuerte y poderoso en este mundo, que es la muerte. Y gracias, Padre, por esta gran promesa. Ayúdanos a seguir confiando en esto, que esto siga transformando nuestra mente y nuestro corazón, que nos siga renovando cada día. Muchas gracias, Padre, por tu gran amor. En tu nombre oramos. Amén.